un poco la situación que está viviendo nuestro país. Estamos con la doctora Carolina Herrera. Doctora, consultarle primero cuál es la situación que usted ve día a día cuando siguen aumentando los casos y al final esto se ve reflejado directamente en la red asistencial. Desde luego, y básicamente se ve reflejado en la ocupación de camas críticas, 1.777 pacientes hoy día en ventilación mecánica, y quiero explicarles a las personas que cuando se evoca la enfermedad por COVID, el hecho de que el paciente tenga COVID dura un par de días, pero resulta que la neumonía y las enfermedades derivadas de COVID pueden durar semanas y meses. Hemos tenido meses pacientes hospitalizados, por lo tanto, no es que el paciente un día vaya a ocupar la UCI, sino que es un ingreso y una ocupación muy prolongada. Nosotros todavía no sabemos cuáles son las secuelas que va a dejar el COVID, secuelas neurológicas, cardiovasculares y pulmonares. En este momento el llamado es a quedarse nuevamente en su casa y evitar las interacciones entre las personas. Lo que estamos viendo era obvio lo que iba a ocurrir después de las interacciones en el verano, cuando las personas rebajaron, ¿cierto?, la alerta y el cuidado, pero siguen siendo vigentes el uso de mascarillas, el lavado de manos y la distancia física. Doctora, faltó una mejor comunicación de riesgo. Ayer el ministro de Salud decía quizás ahí estuvo el error. ¿Cree usted que existió justamente un error ahí de las autoridades? Nosotros estamos escribiendo la historia en el mundo con esto del coronavirus y la verdad es que las dimensiones, las consecuencias y lo que pesa, lo que la autoridad decida es muy importante, pero lo más importante aquí es lo que la ciudadanía entiende de esta enfermedad. Y posiblemente la ciudadanía todavía no ha incorporado por completo que es una enfermedad infectocontagiosa que se transmite por las gotas de saliva que yo le pongo a otra persona. Si nosotros estuviéramos conversando sin mascarilla y una de las dos estuviera infectada, ya tú estarías infectada. Y por cada persona infectada, por cada uno de los 28.000 casos activos actuales, uno tiene que calcular entre 3 y 5 personas que son sus contactos estrechos, en los que a su vez ellos pueden salir a contagiar a otra persona. Entonces aquí es muy importante que al menos una persona del grupo familiar en que haya una persona sintomática deba tener, ¿cierto?, una PCR y tiene que mantenerse en aislamiento el resto de la familia. Doctora, hoy día mucho se ha hablado de que hay más de 4 millones de personas vacunadas, pero la vacuna hoy día hay que dejar claro que quizás todavía no vamos a ver el efecto en la cantidad de casos diarios. Básicamente, la vacuna para que sea efectiva tiene que tener una primera dosis que ya aumenta los anticuerpos que la persona puede tener, pero no es suficiente. Una segunda dosis que es el efecto que ya completa esa eficacia y esa eficiencia, pero además para que eso haga efecto faltan 15 días, ¿cierto?, después de la segunda dosis. Así es que hasta que haya 15 millones de personas en este país vacunadas, no va a bajar la circulación del virus. Y vuelvo a repetir, la vacuna no es un campo de fuerza, no evita que uno se enferme del coronavirus. Lo que va a evitar es la forma mortal, la que nos tiene llenas las UCI, la que nos tiene sobrepasados al personal médico que atiende tanto en la primera línea de detección como en los que vemos a los pacientes momento a momento. Doctora, ¿cómo ve usted que hoy día nuestro país, que se ha destacado por esta campaña de vacunación, haya donado 20.000 dosis de vacunas a países que no tienen nada, como Ecuador, como Paraguay? Si es por salvar la vida humana del personal de salud de Paraguay, de donde sea, bien por la donación. Eso en realidad es algo que es caritativo, que revela que nuestro país no es como las grandes potencias que compraron todas las mascarillas en su momento para su uso personal. Creo que vale. Lo que aquí importa es que esté asegurada la vacunación de todo nuestro territorio. Doctora, hay una pregunta en el estudio, Roberto, si pudieras transmitírmela para decírsela. Sí, Ignacia, sabemos que la doctora no tiene retorno, por eso voy a tratar de ser breve para que le puedas repetir la pregunta. ¿Cómo se debería traducir en los próximos días o semanas la ocupación de las camas UCIs? Porque sabemos que justamente la vacuna no previene los contagios, pero sí previene la gravedad de la enfermedad. Entonces, esto debería replicarse también en una menor ocupación de camas. ¿La doctora concuerda con esto? Doctora, si es que al final de cuentas acá el proceso de vacunación podríamos ver en las semanas próximas una menor ocupación de camas UCI, o para ver ese efecto todavía falta. No, por ningún motivo. La ocupación de camas UCI, como te vuelvo a repetir, depende mucho del número de personas que haya en este momento, pero también depende del acumulado que va a ir quedando de los pacientes que están traqueostomizados, gastrostomizados, que van quedando secuelados de COVID. Esto es algo de lo que nadie ha hablado mucho, pero después de estar hospitalizados por COVID, las personas quedan, independientes de su edad,
está en un estado de postración que es muy importante de transparentar, de informar y que la gente se entere. Hay gente joven que no es capaz de levantar ni las manos. Hay que alimentar a las personas por un tubito en la guatita, se respiran por un tubito en la tráquea. O sea, de verdad que aquí las camas críticas no es una cama, no es un objeto, no solo eso, no hay personal, ya estamos de verdad sobrepasados física y emocionalmente. Yo cambié todos mis trabajos por venirme a la UCI y estoy casi día por medio haciendo turnos, pero en muchos hospitales en los que ha disminuido críticamente la cantidad de intensivistas y están trabajando las personas que buenamente pueden hacerlo, por lo tanto es muy importante que la gente entienda que el recurso UCI es el último recurso posible, el primer recurso y el más importante es que aguanten, que no se enfermen, que eviten exponerse de aquí hasta fin de año, porque esto sigue. Perfecto, doctora, le agradecemos mucho su tiempo, sabemos que está trabajando y se dio el tiempo para venir a conversar con nosotros. También ahí el llamado que hacía la doctora, el llamado justamente al autocuidado, sobre todo en días en que la pandemia sigue subiendo sus casos. Lo decíamos al principio del contacto, Roberto, más de 5.000 casos nuevamente se han reportado, 5.280 durante esta jornada, tercer día, con una cifra alta que lo habíamos dicho ya temprano en la mañana al principio de este contacto, son cifras que no se veían desde el mes de junio en nuestro país y por eso mañana deberíamos tener también novedades en el plan paso a paso y más comunas deberían retroceder en este plan que ha implementado el gobierno justamente buscando frenar la cantidad de contagios en nuestro país. Así es, Ignacia, vamos a estar muy atentos sobre las nuevas medidas que podría anunciar el gobierno en este plan paso a paso el día de mañana. Muchas gracias.